Gracias por seguir con nosotros. Lo decía antes de irnos a la pausa, nos acompaña el señor Guillermo Cochón, quien es el director de la Asociación Nacional de Importadores, Distribuidores y Transportistas de Gas Licuado de Petróleo. AGAS, muchas gracias por estar aquí temprano en la mañana. Hay muchas noticias definitivamente que conversar con usted y saber su opinión. Luego de haber tenido un mes en el que sucedieron tantas situaciones con plantas de gas, me gustaría saber qué tipo de investigaciones han hecho, qué tipo de levantamiento han hecho para identificar cuál es la condición en la que están las estaciones de expendio de gas licuado de petróleo, por lo menos en el casco urbano, que es donde está la mayor cantidad de gente. Y si se puede saber de qué tamaño es ese sector, o sea, cuántas negocios hay, cuál es la naturaleza o dónde están, para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando en términos de comercio. Sí, muy buenos días, gracias por invitarme a su prestigioso programa Enfoque Matinal. El gas licuado de petróleo es el combustible que hoy día más se vende en la República Dominicana, porque tiene un uso principal en el uso vehicular y el uso doméstico de las amas de casa. Pero quiero, antes de pasar al sector, hacer una aclaración en relación a publicaciones recientes de la prensa sobre la calidad del gas licuado de petróleo en la República Dominicana. El gas licuado de petróleo en la República Dominicana está marcada su calidad por el Instituto Dominicano de la Calidad, creado por la Ley 166-12, que emite todas las normas de calidad de los productos en la República Dominicana. En el 2014, en julio aproximadamente, se revisó la NORDOM 220, que es sobre la calidad del gas licuado de petróleo. En esa norma se determinó que los porcentajes de propano y butano dentro de la mezcla del gas licuado de petróleo oscilarían entre un mínimo de un 70% de propano hasta un máximo de un 90% y un 30% máximo de butano y un mínimo de un 10%. Según estas especificaciones de la NORDOM, las compañías importadoras, Coastal Dominicana de Petróleo y Refidomsa, hacen sus importaciones basadas en esta norma, por la que en cada embarque que se recibe en el país tienen una certificación del producto importado por el exportador, ya sea una terminal de gas licuado de petróleo o una refinería en el exterior. O sea que la ciudadanía puede estar tranquila de que el producto que se está utilizando hoy día, el gas licuado de petróleo en la República Dominicana, llena todos los requisitos contenidos en la NORDOM 220, emitida, como dije al principio, por el Instituto Dominicano de la Calidad, hecho por su comité técnico, que incluye más de 20 ingenieros y técnicos de las diferentes organizaciones privadas y públicas, y ratificado por el Consejo Dominicano de la Calidad, el CODOCA, en julio del 2014. Pero no hay ningún tipo de manipulación de ese producto que se importa en el país, aquí en la República Dominicana. Es que el producto que se importa no puede ser variado. Fíjate que el gas licuado de petróleo es el único combustible que tiene dos estados físicos, el líquido y el gaseoso, y no puede ser mezclado fácilmente como tú podrías quizás mezclar otro combustible, porque es almacenado y transportado a base de presión, no como la gasolina o el gasoil o el queroseno, que solamente tiene un estado líquido y puede ser fácilmente mezclado con... Ok, pero hay un submercado del producto gas propano que está dentro de la parte de los incidentes que se presentan en el transporte del producto, y es que cuando los tanqueros salen, en muchos casos, de los
puntos donde se alimentan esos recipientes, en la ruta hacia el destino final hay interrupciones. Por ejemplo, en la zona de Jaime y Manoguayó hay unos montes, hay unos espacios donde algunos camiones se derivan, descargan lo que se le llama como unas bolas de acero, parte del gas propano que se contamina por la calidad interna de oxidación que tienen esos tanques, y ese gas después se trasvasa a otro tanquero y se venden un combustible que le llaman de raya. ¿Qué tanto es así esa historia? No, eso no es cierto. Fue como te dije anteriormente, el gas licuado de petróleo no puede contaminarse porque es almacenado a presión. Cualquier transferencia de gas licuado de petróleo se hace en su estado líquido o gaseoso y no puede ser mezclado de un recipiente a otro. Y lo de la corrosión de los tanques de almacenaje o de los transportes no existe, porque el producto está hecho y fabricado de acuerdo a las especificaciones de la densidad, la temperatura y la presión del gas licuado de petróleo. Eso es en ese sentido. Y en otro sentido tengo que comentar también sobre la reciente resolución del Ministerio de Industria y Comercio, la cual nosotros en AGAS aplaudimos, respaldamos y apoyamos. ¿Usted dice la resolución para establecer regulaciones más allá de las que hay hasta ahora? Sí, la regulación 3116. Más allá de las que existen ahora es relativo, porque el reglamento 2119, que tiene alrededor de 44 años de hecho, establece las normas de seguridad con que se debe operar. Hoy en día hay compañías distribuidoras que de esa resolución que voy a detallar un poco más adelante, cumplen con más de un 90% de los requisitos que se establecen. Pero esto va a llevar una tranquilidad a la ciudadanía, porque las medidas que se van a implementar son las medidas que se utilizan bajo las normas de la NFP, que es la NFPA, la National Fire Protection Association, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos, que sus normas son utilizadas ya casi mundialmente. La resolución establece primeramente, en un plazo de 6 meses, que se haga un análisis de evaluación de riesgo de cada envasadora, y este análisis sea presentado al Cuerpo de Bomberos para su evaluación y su ejecución. Siguiente a eso, exige que en cada tanque de almacenaje de más de 4.001 galón en las envasadoras debe cambiarse la válvula por una válvula de fondo automática, de cierre automático, remoto y térmico. Esto quiere decir que en caso de una alta temperatura la válvula cierre, en caso de una emergencia o un escape pueda ser cerrada automáticamente por ella misma o remotamente por uno de los operadores, y el control remoto se pondrá en 3 sitios diferentes de la planta, incluyendo la ruta de evacuación. En adición a eso, se establecerá que más allá de la válvula de fondo se instale una válvula de cheque, como se llama, que es la que evita que el flujo en exceso del líquido pueda producir un escape posterior a eso. ¿Y cuánto cuesta hacer ese tipo de modificaciones, colocar ese tipo de válvulas? Eso se está evaluando ahora por los técnicos, porque recientemente ha habido un cambio de precio en los suplidores de materiales y en la mano de obra, y se está haciendo una evaluación porque tenemos un plazo de 6 meses para el estudio y análisis de riesgo y 6 meses para la implementación. Esa misma implementación debe hacerse en los vehículos de transporte, en ambos. Cambiar la válvula por una válvula de fondo de cierre automático, remoto y térmico, donde el operador o el chofer pueda, de diferentes puntos del camión, uno adelante y otro atrás, cerrar en caso de una emergencia. Igualmente con las válvulas de exceso de flujo y toda esta medida en adición
a los equipos de extinción de incendios. Por ejemplo, a una planta como la que tú citaste al principio, de mayor riesgo porque están en la densidad poblacional mayor en las ciudades, la resolución le exige la construcción de una cisterna de 30,000 galones de agua, de un equipo de rociadores sobre el tanque de agua a un ritmo de 0.25 galones por minuto por cada pie cúbico del tanque. Esto para mantener la temperatura del tanque baja en caso de cualquier incendio. Pero esos son aspectos que son mecánicos, son aspectos físicos, pero una de las cosas que se evidenció, por lo menos en las dos situaciones que se produjeron en la capital, era la incompetencia del personal para atender la situación. Y eso lo comunicaron los bomberos, la gente que estaba ahí, las mismas imágenes en el caso de los ríos que nosotros transmitimos lamentablemente en vivo. Y entonces la pregunta es, ¿qué formación tiene el que trabaja? O si le dan algún curso, o si la resolución plantea algún tipo de formación. Sí. Porque se pueden llenar todos los parámetros de esa naturaleza y si el ser humano no funciona, no estamos en nada. Sí, no me permitiste terminar la resolución. El cuarto punto de la resolución precisa que todas las compañías distribuidoras deben someter su personal operario y de choferes a entrenamiento sobre el uso, el manejo del gas licuado, sobre la extinción de incendios y sobre el manejo de los equipos de extinción de incendios. Pero tengo que decirte que las compañías distribuidoras sí entrenan y mantienen su personal constantemente bajo un entrenamiento y un programa de seguridad. Los incendios que ocurrieron, que mal le llaman explosiones, porque no ha habido ningún tipo de explosión. No, aquí en Los Ríos hubo una explosión. Excúsame. ¿Qué se oyó? Excúsame, explosión es cuando el tanque explota. Lo que oyeron es un estruendo producto de que la nube de gas... ¿La explosión fue la de León Gas en la autopista de que va a San Isidro? Ninguna. Por ahí el tanque cayó a una plaza comercial a 40 metros, vuelto un plato, una cosa que era cilíndrica. Un cilindro, no un tanque de almacenaje. De 5,000 galones. No, el tanque de almacenaje de la planta envasadora, gracias a Dios, nunca ha explotado uno en el país. Y el de León Gas no explotó hace 3 años allá en la autopista de San Isidro, en la avenida privada. No. Lo que se produce es un estruendo que se le llama explosión cuando la nube hace ignición y produce una deflagración que causa este estruendo. Pero Dios no quiera que un tanque de esto explote, porque las consecuencias no serían ni similares a las que han ocurrido. El caso de los accidentes que usted citó, que se debe a mal entrenamiento del personal. No, yo no dije que causaron eso, yo digo que la actuación que uno vio, porque en el caso de Los Ríos la vimos, la vivimos, sí. Se transmitió en vivo. Sí. Evidentemente que el personal que estaba ahí no tenía la competencia para enfrentar la situación que estaba viviendo. Sí la tenía. Sí la tenía y trató. Lo que pasa es que se produjo una situación que hay que explicar. Al producirse el escape, el gas líquido a su contacto con la atmósfera se congela. Sí. En la válvula que el operario trató de cerrar se congeló y no pudo cerrarla. Pero el operario sí hizo su labor de tratar de cerrarla y por eso se pudo minimizar el incendio a que no fuera mucho mayor. Ahora, yo vuelvo y te repito, como he dicho en programas anteriores, aquí esos 2 accidentes que han ocurrieron por fallas mecánicas. Lo que en 62 años que tiene el gas licuado de petróleo establecido como combustible en la República Dominicana no había ocurrido en una planta envasadora. Y es como yo digo, aquí ocurrió el 15 de febrero de 1970 el accidente de aviación de Dominicana de Aviación, en un avión que hacía 3 meses, un McDonnell Douglas DC-9, que había hecho su viaje
Maiden, su primer vuelo. O sea, nuevo prácticamente. Y el capitán Tomeo y Pepe Núñez, cuando despegaron de las Américas, despegaron un avión nuevo, con mantenimiento excelente, y al minuto y medio le falló una turbina. Sí, pero de ahí causó la muerte de 102 personas. de esa tragedia siempre se habló de que fue un atentado porque se pensaba que el héroe nacional, Inver Barrera, iba ahí, sin embargo iba su compañera y murió, y cientos de dominicanos por igual. Mire, el tema no es conformarse. Pero no es cierto, Mire, lo que te quiero decir, eso es improbable, eso han sido comentarios. Pero para citarte un caso te cité ese, pero hay otros accidentes también que son causa de una falla mecánica. El tema es que en el mundo entero la gente vive encima de las tuberías de gas. O sea, en los países donde el sistema de gas llega a un edificio, está soterrado y todo el mundo está arriba del gas, y se producen menos situaciones que las que nosotros tenemos. Decía el jefe del cuerpo de bomberos que a diario hay 15 situaciones asociadas a gas propano. Son situaciones domésticas, pero están asociadas a gas propano. Evidentemente que hay algo que no funciona bien. No funciona bien la supervisión, se envasa, que es algo que quizás se usan envases inadecuados. Pero si las envasadoras no echaran gas en todo lo que lo llevan, menos cilindros explotaran, y aquí explotan. En el Distrito Nacional se producen 15 situaciones de gas al día. Ahí donde usted está, lo dijo el jefe del cuerpo de bomberos. Sí, para nadie es un secreto. Lo que sucede es que desde hace años, por razones económicas, el pueblo dominicano en su clase baja utiliza los talleres de patio inadecuados para reparar los cilindros con materiales que no son apropiados para resistir la presión del gas. Y esto se ha ido permitiendo en una forma inadecuada, porque es causa de muchos de los accidentes. El gran porcentaje de nuestros asociados rechaza ese tipo de envases cuando se presentan a las envasadoras. Fíjate que los accidentes que ocurren, en su mayoría, ocurren en los hogares. Lo que dice el jefe de los bomberos, ocurren en los hogares. O en la vía pública con los vehículos que tienen los tanques mal instalados, pero o en malas condiciones. Nos pregunta un televidente si no deben colocarse en las estaciones de expendio sensores o detectores de escapes de gas, porque por lo menos lo que vimos en la de Los Ríos era una situación de un escape de gas que incluso algunas personas decían que olía mucho más desde hacía alrededor de 2 días. Sí, con relación a eso tengo que decirte que una de las cosas que contempla la resolución en el cambio de la válvula de fondo de los tanques evitará completamente que se produzca un escape de esas proporciones. O sea, tan pronto la válvula de cierre cierra por emergencia, el gas que va a quedar, que puede producir un incendio, es el de la tubería, que es un incendio fácilmente sofocable. Que usted dice que, bueno, estas son condiciones de seguridad nuevas que se agregarían a las que se supone que ya existen, pero esas medidas de seguridad me parecen, humildemente, yo que soy lega en estos temas, me parece como que deben ser básicas en un manejo de una estación de gas. ¿Qué medidas de seguridad son las que se tienen que implementar entonces ahora mismo, de acuerdo a lo que establece la ley? Bueno, ya inmediatamente se ha concedido un plazo mínimo. No, ¿qué se hace hábil ahora? Para poder... ¿Qué es lo que se hace ahora para medidas como yo te dije al seguridad? principio que la mayoría de los asociados nuestros, en un 90%, tienen sus envasadoras que llenan los requisitos de esa resolución. ¿Cuántos asociados son? Nosotros representamos el 60% del mercado. Sí, pero ¿cuántos son? Para uno saber cuántas envasadoras más o menos hay. Si ustedes son el 60%. Dicen, no hay una cuantificación exacta, pero dicen que hay cerca de 1,000 envasadoras. ¿Asociados a gas cuántos hay? Asociados a gas hay 27 compañías. ¿Que tienen cuántas envasadoras? Que representan
el 60% del gas. Ok, entonces, ¿qué decirle a los vecinos que le instalan una envasadora? ¿Aceptar la ley del mercado, de la libre competencia y tener en el vecindario un alto riesgo, o son de igual riesgo que las estaciones de gasolina? No, fíjate qué sucede con el consumidor. Las sociedades aceptan cuando demandan de satisfacer sus necesidades, asumir ciertos riesgos, como lo que han asumido los que se han, ¿cómo se llama? Los que se han ubicado alrededor de las envasadoras. Porque, como yo dije anteriormente, la gran mayoría de estas envasadoras tienen más de 30 años. Y yo enseñé fotos de la de Los Ríos, donde eso prácticamente era un desierto cuando se construyó. Y hoy en día tú viste la cantidad de viviendas que hay en sus alrededores. Ahora, para tranquilidad de la ciudadanía, le vamos a decir que con esas medidas que se van a establecer por las compañías que no lo han hecho hasta la fecha o que no tienen esas medidas, se minimizará el riesgo en una proporción que prácticamente va a ser inapreciable. Don Guillermo, debemos terminar la entrevista, pero me gustaría terminarla, por lo menos de mi parte, con la pregunta con la que comencé. Una vez dada esta situación, ¿se ha hecho alguna investigación de cuál es la condición real de las envasadoras de gas? Se está haciendo lo que se llama un levantamiento por el plan regulador del Ministerio de Industria y Comercio, dirigido por el Departamento de Hidrocarburos, inmediato, para hacer una evaluación, aparte de la evaluación de riesgo que tiene que hacer cada propietario y de las medidas que ya, sin importar la evaluación del riesgo, tienen que implementarse, para lo cual se ha concedido un plazo que se considera hábil para que pueda ser suplido el país de las piezas necesarias, de los equipos necesarios para ser instalados. Porque como tú sabrás, estamos hablando de cerca de 1,000 envasadoras. Pon tú que la mitad no llenen esos requisitos. Tú sales al mercado a procurar 500 válvulas de fondo y no la vas a encontrar. Si 27 empresas son propietarias del 60% del mercado, es más fácil. Así es, que es lo más probable. Pues yo te puedo asegurar que todas tienen la válvula de fondo. Entonces, mientras llegan la válvula, el vecindario y el país siguen el alto riesgo de que explosionen o de que se produzca el incendio, como usted dice. No, porque se está haciendo una revisión exhaustiva de todos los equipos de las plantas envasadoras ya. O sea, inmediatamente. Entonces, no va a haber lugar a que se pueda producir un incendio por falta de una inspección. Y el seguro que se tiene en esa envasadora, según establece la ley, cubre los daños que se producen en el vecindario cuando hay una situación como la que hemos visto últimamente. Deben cubrirlo. Ahora tengo que comentarte también que me faltó hablar. El reglamento 2119 lo estamos revisando en el comité técnico de Indocal ahora mismo. Todas las compañías y todas las instituciones públicas que tienen que ver con la regulación del gas licuado de petróleo. Y dentro de la revisión de ese reglamento, estamos contemplando actualizar los montos, que no existía ningún monto que se fijara para la póliza de seguro de las compañías distribuidoras. ¿No existía o no existe? El monto no existe por ley, es un estimado privado de cada empresa, sí, donde cubre sus riesgos a terceros. Bueno, pues muchísimas gracias. Hablamos con Guillermo Cochón, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Distribuidoras y Transportistas de Gas Licuado de Petróleo, AGAS.